creyendo lo increíble, porque nada es imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, declaró el Señor Jesucristo. No hay evidencia. El misterio que Egipto nunca quiso contar sobre el Éxodo. Voy a leer en Éxodo capítulo 14, dice: luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida, las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Pero ¿sabe una cosa? No existe evidencia egipcia directa, ni en inscripciones, ni en papiros, ni en estelas, ni en anales reales, ni otras narrativas oficiales. No hay nada de eso que mencione la pérdida del ejército del faraón en el Mar Rojo, o Yam Sub, lo llamaban ellos, ni el éxodo de los israelitas, tal como se describe en el libro del Éxodo. Solo contamos con el relato bíblico, principalmente lo que está escrito allí en Éxodo 14 y 15 y en el Salmo 106 y en el 136. Esta ausencia es un consenso ampliamente aceptado en la egiptología y la arqueología bíblica moderna. Razones principales por las que no hay registros egipcios son estas. Los antiguos egipcios registraban casi exclusivamente victorias y logros y propaganda real. Las derrotas, las crisis o las humillaciones, como la pérdida de todo un ejército y de un faraón ahogado, pues no se documentaban o de pronto se minimizaban. Así lo explicó el arqueólogo egipcio Zahi Hawass, un exministro de antigüedades de Egipto. Un faraón se ahogó y todo un ejército fue destruido. Esto es una crisis para Egipto y los egipcios no documentan sus crisis, mucho menos una derrota como esta, ¿verdad? Esta declaración se hizo en el contexto de excavaciones en el Sinaí Norte, donde no se encontró rastro arqueológico del Éxodo. Además, no hay menciones o a Moisés
o a un gran éxodo de esclavos semitas, o a las plagas, ni tampoco al cruce milagroso del mar en ningún documento egipcio conocido. Ya les dije, papiros, estelas, tumbas o anales reales. Los egipcios controlaban estrictamente sus fronteras orientales y registraban movimientos de pueblos, incluso de asiáticos o semitas, pero nada similar al relato bíblico. Supuestas evidencias egipcias que se mencionan a veces, ¿y por qué no lo son? Por eso se dicen supuestas, porque no lo son. El papiro de Ipuwer, que está en el Museo Británico, datado paleográficamente en la copia del siglo XIII a.C., pero el original probablemente del Reino Medio, es decir, 1850-1600 a.C. Describe caos, plagas, ríos de sangre, oscuridad y desorden social. Algunos apologistas lo vinculan a las plagas del Éxodo, pero el consenso egiptológico es que se trata de literatura sapiensal, lamentatoria genérica, no un informe histórico. No menciona ejército, no menciona mar, no menciona hebreos ni éxodo. Su fecha es anterior al periodo propuesto para el éxodo, que es el siglo XIII o XV a.C. La inscripción de Espeos Artemidos, que menciona expulsiones de asiáticos, probablemente refiriéndose a los Ixos. Esto fue siglos antes. Algunas interpretaciones fringe la vinculan al Éxodo, pero los egiptólogos la ven como propaganda sobre eventos muy anteriores o de pronto locales. No habla de mar, no habla de un ejército ahogado ni de esclavos hebreos. La estela de Mernetap, que es del 1208 a.C., la primera mención extrabíblica de Israel como un pueblo en Canaán ya establecido, confirma la existencia de los israelitas, pero después del supuesto éxodo y sin relación con Egipto o un ejército perdido. Hay descubrimientos, entre comillas, ¿no? Descubrimientos de carros y esqueletos en el Mar Rojo, pero son engaños, y son engaños recurrentes. Son falsos comunicados de prensa, fotos de espadas conocidas de otros yacimientos. El Ministerio de Antigüedades de Egipto nunca los ha confirmado. Arqueólogos los desmienten sistemáticamente. Hay un consenso académico. Ese consenso académico es que la arqueología en el Sinaí, el delta del Nilo y posibles rutas del Éxodo, no se ha encontrado evidencia de un gran campamento de cientos de miles de personas ni de un desastre militar masivo egipcio en ese periodo relevante. Si hubo un núcleo histórico, un pequeño grupo de semitas que salió de Egipto y transmitió la tradición que conocemos hoy. Este sería a escala reducida y no dejaría rastro en los registros oficiales egipcios, que ignoraban eventos menores. Pero el relato bíblico tal como está, 600,000 hombres, más las familias, las plagas nacionales, el ejército entero destruido, no tiene corroboración egipcia.
Yo tengo aquí una bibliografía que estuve consultando y que considero que son fuentes académicas y periodísticas confiables. Por ejemplo, está el señor Slackman Michael, que dice que si realmente ocurrió la partitura del Mar Rojo, no hay evidencia arqueológica, dice él. El New York Times del 3 de abril del 2007, en una entrevista a Zahi Hawass, que es una persona dentro de lo que es los arqueólogos de Egipto, y también en Andrews University Seminary, y hay otras, como dijéramos, otras bibliografías que voy a dejarlos aquí en el pie del video para que ustedes lo vean, porque leerlas aquí pues no tiene caso. En cambio usted puede mirarlas ahí en el pie, en donde están los comentarios. Ahí voy a dejarles todo lo que es la bibliografía con la cual yo estuve revisando para mirar esto. En resumen, el cruce del Mar Rojo y la destrucción del ejército egipcio siguen siendo, desde el punto de vista histórico y arqueológico egipcio, un relato exclusivo de la tradición bíblica israelita. Las teorías alternativas, naturales, como un sentarse por el viento en los lagos, las cañas, que fue por un viento que las cañas bajaron y pudieron pasar. Esto explican posibles inspiraciones, pero no cambian la falta de fuentes egipcias primarias. Si surge nueva evidencia, que eso es muy poco probable tras décadas de excavaciones, los egiptólogos la evaluarían de inmediato, desde luego. Bueno, sí, en resumidas cuentas, el relato del Éxodo se acepta principalmente por fe en el contexto de la tradición judeo-cristiana. La Biblia presenta los eventos, las plagas, el cruce del mar, la liberación, el ejército ahogándose, y los presenta como actos sobrenaturales de Dios, y la fe se define precisamente como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que dice Hebreos 11:1. Muchos creyentes sostienen que no se necesita evidencia física o extrabíblica para creer, ya que la autoridad última reside en la escritura inspirada por Dios y en el testimonio interno del Espíritu Santo. Perspectivas teológicas sobre la ausencia de evidencia física o de relatos egipcios, pues la pregunta puede ser: ¿por qué Dios no dejó evidencia física? Una evidencia física irrefutable, por ejemplo. O un relato desde el punto de vista egipcio, o cualquier otra nación, no necesariamente egipcio. Esto ha sido abordado por teólogos, por eruditos bíblicos, por egiptólogos, desde perspectivas tanto creyentes como académicas. Mire, aquí van las razones más comunes con el sustento de este asunto. Primero, la naturaleza de la propaganda egipcia y su cosmovisión. ¿En qué consistía esto? Sencillo. Los faraones solo registraban victorias y glorias. Una derrota humillante, como un ejército destruido por esclavos, por plagas que avergonzaban a los dioses egipcios, y la muerte o fracaso del faraón, que el faraón era considerado un dios, era divino. Pues nunca se habría documentado en los anales egipcios. Escribir un evento era para los egipcios darle poder mágico y hacerlo real de nuevo. Registrar caos amenazaba el orden cósmico. Por eso, los escribas evitaban mencionar catástrofes que pudieran repetirse. Hay ejemplos históricos.
Se borraron registros de Hatshepsut, que es una mujer faraón, o de Akenatón, que es un hereje monoteísta, para borrar su existencia. Un desastre como el Éxodo habría sido silenciado o reescrito como victoria. Segundo, el propósito teológico del relato bíblico. Mire, el Éxodo no es solo historia, sino teología. Demuestra el poder de Jehová de los ejércitos sobre los dioses egipcios. Cada plaga ataca a un dios específico, al Nilo, al Ra y a otros. La soberanía de Dios sobre la naturaleza y la liberación por gracia, no por mérito humano. Si hubiera evidencia abrumadora científica, la fe podría volverse innecesaria o reducirse a mera aceptación histórica. La Biblia enfatiza que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Dios actúa en la historia, pero no siempre deja pruebas que eliminen la necesidad de confianza personal. Hay algunos ejemplos similares que yo tengo aquí. La resurrección del Señor Jesucristo tiene testigos, pero no hay un video, no hay ADN. Se cree por fe y por el testimonio apostólico. Tercero, las limitaciones de la arqueología y la preservación. Mire, el delta del Nilo, Gosén, esa parte donde estuvo el pueblo de Israel, es húmedo y se inunda. Pocos papiros o edificios sobreviven. Los nómadas y esclavos dejan poco rastro arqueológico. Muchos expertos, muchos eruditos creen que pudo haber un núcleo histórico, es decir, un grupo pequeño de semitas que escapó, pero el relato bíblico lo amplifica teológicamente. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente para eventos de hace un poco más de 3.300 años. Egipto ignoraba a los hebreos porque eran un grupo marginal. No eran una amenaza militar digna de mención en los anales reales de Egipto. Cuarto, las razones espirituales y del libre albedrío. Mire, desde una perspectiva creyente, que eso es común en teología evangélica, católica, judía, ortodoxa, Dios quiere una relación basada en amor y confianza, no en coacción por pruebas irrefutables. Si el Éxodo tuviera fotos, esqueletos o inscripciones egipcias confirmando Dios de los esclavos destruyó nuestro ejército, muchos creerían por miedo o por conveniencia, no por una fe genuina. Jesús mismo dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Esto lo dijo ¿se acuerdan cuando Tomás que no quería creer porque hasta que no metiera el dedo de cuento? El silencio egipcio resalta el contraste. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel se revela a través de su palabra y a un pueblo oprimido, no a los poderosos. Esto humilla al orgullo humano. Hay otras visiones. La perspectiva académica, esa perspectiva académica crítica minimalista. Muchos arqueólogos e historiadores como Israel Finkelstein o William Tieber ven el Éxodo como una leyenda fundacional con posible núcleo histórico pequeño, pero exagerado. La falta de evidencia apoya que no ocurrió como se narra.
es decir, millones de personas, las plagas nacionales, el ejército ahogado, se explica como tradición oral embellecida para forjar identidad israelita. Hay otra perspectiva que es la perspectiva maximalista o de fe. La Biblia es suficiente. El Éxodo es memoria colectiva inspirada. Dios no necesita validación de los vencidos. Fuentes como Kenneth Kitchen o Gerald Weller destacan que los egipcios no documentaban derrotas y que la preservación de documentos es aleatoria. Lo que me convenga, lo que no me convenga. En última instancia, creer o no en el Éxodo como un evento histórico milagroso depende del marco en el que usted se desenvuelve. Si priorizas la fe en la Escritura, la ausencia de evidencia externa no lo invalida. Muchos eventos antiguos carecen de comprobación, de corroboración múltiple. Si prioriza solo la arqueología secular, es difícil aceptarlo en su escala bíblica. Teólogos como los de God Questions o artículos en Andrews University Seminary argumentan que la fe no está en contradicción con la razón, pero trasciende la evidencia material. Si buscas más profundidad en esto, yo te voy a recomendar que leas a Gerald Weller, o Wheeler, no sé cómo se pronuncia, Wheeler debe ser, que habla sobre Egipto, el éxodo en Egipto. Como le dije, voy a dejar estas recomendaciones bibliográficas, las voy a dejar ahí en el pie en la caja de los comentarios, para que de esa manera pueda usted mirarlos, examinarlos, consultarlos, ir directamente a lo que son las fuentes mismas. El éxodo que no necesita excavaciones. Esta es una defensa de la fe ante el silencio de la arqueología. Mire, el desierto del Sinaí guarda silencio, sí. Ni una inscripción egipcia menciona la huida de un pueblo de esclavos, ni una carroza desintegrada yace en el fondo del Mar Rojo, ni un papiro registra la desaparición de un ejército en las aguas. Para el crítico, este silencio es sentencia, pero para el creyente es una invitación. Yo confieso que al principio la ausencia de evidencia exterior me inquietó. Yo crecí imaginando que algún día un arqueólogo desenterraría los restos de los carros de Faraón, como si la fe necesitara un certificado de autenticidad expedido por la pala y el cepillo. Pero con el tiempo comprendí que el Dios del Éxodo no actúa para satisfacer nuestra necesidad de pruebas forenses, sino para transformar nuestra manera de ver la historia y la salvación. El silencio de los archivos y su significado. Vamos a mirar esta parte. Es cierto, miren, no existen evidencias arqueológicas ni escritas del Éxodo fuera de la Biblia. No existen. Los anales egipcios, maestros en el arte de la propaganda victoriosa, nunca registraron derrotas. ¿Acaso algún imperio ha dejado constancia de sus humillaciones? El faraón, que vio desaparecer su ejército bajo las olas, no habría ordenado esculpir ese episodio en los muros de Karnak. Los egipcios escribían sus triunfos
no sus naufragios, no sus derrotas. Además, el pueblo de Israel durante 40 años de peregrinaje allá en el desierto no construyó monumentos duraderos. Su arquitectura fue la tienda. Su registro fue la memoria oral. Su documento fue la alianza con un Dios invisible. Pedir inscripciones, ya sea en piedra, en papiros, de un pueblo nómada es como exigir facturas notariadas a quien apenas sobrevivió. El silencio arqueológico, lejos de ser un problema, se vuelve coherente con el relato. Un Dios que elige lo débil y lo nómada, lo que no deja huella en los anales de los poderosos. Ese Dios, siempre escogiendo al débil, mostrando su grandeza. La fe como método de conocimiento. Mire, aquí el apologista debe hacer un movimiento audaz. No defender que hay evidencia donde no la hay, sino mostrar que la fe es un órgano de percepción legítimo y necesario para ciertos tipos de verdad. Como los ojos ven los colores y los oídos escuchan las melodías, la fe capta la acción de Dios en la historia. Nadie ha visto el átomo con sus ojos naturales, pero los físicos creen en él por sus efectos. Nadie ha visto el amor de su cónyuge mediante una tomografía, pero lo acepta por la confianza que genera toda una vida compartida. El éxodo es un evento que exige fe, no porque sea falso, sino porque su naturaleza es teológica. No se trata de un simple movimiento migratorio verificable por censos y mapas. Se trata de la irrupción de lo divino en lo humano, de la liberación que ningún poder terrenal podía otorgar. Si el éxodo pudiera demostrarse con certeza matemática, la fe sería redundante y el mérito de creer desaparecería. El Nuevo Testamento mismo lo sugiere. Dichosos los que no han visto y han creído. Ya les cité Juan 20:29, ¿se acuerdan? El valor formativo del relato más allá de lo fáctico. Esto es importante. El valor formativo del relato más allá de lo fáctico. Pero no nos apresuremos. Decir que aceptamos el éxodo por fe no significa ignorar su poder formativo. Este relato, con o sin carros en el fondo del mar, ha moldeado la conciencia de millones de millones. Ha enseñado a esclavos que pueden ser libres, a oprimidos que hay un Dios que escucha su clamor, a poderosos que ninguna acumulación de carros de guerra resiste la marea de la justicia de Dios. Imagina por un momento que el relato no fuera literalmente histórico. ¿Perdería su fuerza? Grandes parábolas como la del hijo pródigo o la del buen samaritano no son hechos históricos. Y sin embargo, han cambiado vidas. El éxodo opera a un nivel similar, pero con una diferencia crucial. La comunidad de fe lo ha recibido como historia real porque la realidad de Dios actuando en la historia es el presupuesto central de la fe bíblica. No es una fábula moral, sino un acontecimiento fundante que cada generación revive en la Pascua. Mire, el éxodo como paradigma
de dependencia absoluta. Esto es interesante. El corazón del relato no es la salida de Egipto, sino la dependencia radical que ese pueblo aprendió en el desierto. Sin ejército, sin pan en la alforja, sin certeza del siguiente pozo de agua, Israel descubrió que la vida depende de algo más que trigo y estrategia militar. Cada mañana el maná enseñaba: no solo de pan vivirá el hombre. Cada semilla en Refidín gritaba: Dios proveerá. Cada batalla contra Amalek demostraba que la victoria no viene por la fuerza del brazo, sino por la intercesión y la confianza. Esta dependencia es lo más contracultural que podemos aprender. Nuestra época, esta época idólatra y que quiere idolatrar la evidencia, el tacto, el informe pericial, que queremos pruebas del éxodo como quien pide garantías antes de invertir. Pero el Dios bíblico no da garantías de ese tipo. Da señales para quien ya confía, no pruebas para quien exige. Las 10 plagas no convencieron a Faraón, endurecieron su corazón. El mar Rojo abierto no convirtió a los egipcios, no, ellos no se convirtieron, los sumergió. La evidencia por sí misma no salva a nadie. Hay un valor espiritual de la ausencia de pruebas. Escuche, hay un valor espiritual en esa ausencia de pruebas. Quizás Dios ha permitido esta ausencia de evidencias externas precisamente para purificar nuestra fe. Si hubiera carros egipcios en el fondo del Golfo de Acaba, los museos los exhibirían y el mundo secular tendría que rendirse a los hechos. Pero entonces creeríamos por vista, no por fe. Y la fe desnuda, sin apoyos arqueológicos, es la fe que Dios busca. Como el oro se purifica con el fuego, la fe se purifica en la ausencia de evidencias sensibles. Los primeros cristianos no tenían Biblias impresas, ni arqueología bíblica, ni concilios ecuménicos. Tenían el testimonio de los apóstoles, las escrituras judías leídas a la luz de Cristo Jesús y el Espíritu Santo en sus corazones. Y con eso transformaron el Imperio Romano. Nosotros, que tenemos museos egipcios, que tenemos universidades y métodos científicos, a veces perdemos de vista que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Esta es otra vez Hebreos 11:1. El éxodo vivido no es cavado. Vivido no es cavado. Mire, me conmueve pensar que cada Pascua judía, durante más de 3000 años, un padre ha dicho a su hijo: escuche, porque esto que Jehová hizo conmigo cuando salí de Egipto. No dice con mis antepasados, sino conmigo. Porque el éxodo no es un hecho pasado que se recuerda, sino una realidad presente que se actualiza. Cada creyente, al participar de la mesa del Señor, de la cena del Señor, de la Santa Cena, no importa cómo la llamemos, esto es una heredad de la Pascua. Mire, sale de su propia esclavitud, cruza su propio mar, abandona su propio Egipto interior.
Yo he visto alcohólicos que en su primer año de sobriedad cantan cuando Israel salió de Egipto, con lágrimas genuinas. Han vivido un éxodo real. He visto mujeres que escapan de relaciones abusivas y encuentran en el desierto de la incertidumbre un maná de providencia diaria. He visto pueblos enteros oprimidos por dictaduras, oprimidos por esas dictaduras que se dan, que levantan la canción de Miriam. Cantemos al Señor, porque se ha llevado el caballo y el jinete al mar. No necesitan arqueología. Necesitan saber que el Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos donde no los hay. Yo quiero hacerle una invitación en este momento a la fe adulta. Es decir, yo propongo entonces una fe que no necesita muletas arqueológicas. No porque desprecie la historia o la ciencia, y en este caso la arqueología, no. Porque todos esos son dones que Dios ha dado para conocer su creación. Sino porque sabe que su fundamento último no está en la arena del Sinaí, sino en la roca que es Cristo. El apóstol Pablo interpreta el Éxodo como bautismo y como una comida espiritual. Lea primero a los Corintios 10 y se va a dar cuenta de eso. Los primeros 4 versículos. Para él, para Pablo, la historicidad no es el punto. El punto es que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Si mañana se descubriera un carro egipcio en el Mar Rojo, yo daría gracias a Dios por confirmar la fe de los sencillos. Pero si nunca se descubre, yo seguiré creyendo. Porque mi fe no se apoya en lo que los arqueólogos puedan desenterrar, sino en lo que el Espíritu Santo ha grabado en mi corazón. ¿Y qué es lo que ha grabado? Que hay un Dios que escucha el clamor de los oprimidos, que interviene cuando las cosas parecen imposibles, que parte el mar para que pasen los últimos y los perdidos. Mire, culmino con esto. La roca y el mar. El silencio de las arenas egipcias no es vacío, es espacio para la fe. La ausencia de inscripciones no es refutación, es invitación a confiar. El Dios del Éxodo no escribió su liberación en momentos en monumentos o en rocas de granito o en rocas, sino en la memoria viva de un pueblo que aún hoy, en cada Pascua y en cada comunión, sigue saliendo de Egipto. ¿Crees que el mar se abrió? Más importante, ¿crees que Dios puede abrir tu mar? Ese mar que está ahí, como un imposible de pasar. ¿Crees que el ejército de Faraón te persigue? Es decir, tus adicciones, tus miedos, tus deudas, tus fracasos, y que las aguas de ese mar pueden cerrarse sobre ellos. ¿Crees que hay un maná para tu día de hoy, aunque no sepas de dónde vendrá el pan de mañana? El éxodo no es un problema arqueológico, es una promesa teológica, y esa promesa no necesita excavaciones para cumplirse. Solo necesita un corazón que, como los esclavos aquella noche, esté dispuesto a caminar hacia el mar, aunque no vea el fondo. Porque cuando el mar se abre, no se ve el fondo, se ve el camino. Y ese camino es Dios mismo. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esperemos y confiemos
en ese que es capaz de abrir el mar de los problemas, de las dificultades, y cuando las dificultades y los problemas y los conflictos entren ahí, se volverá a cerrar y todo quedará sepultado bajo esas aguas. No habrá enfermedad, no habrá crisis económica, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Dios le continúe bendiciendo. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.